Decía que hay circunstancias en la vida que pueden cambiar la historia de una manera espectacular. Pequeños detallitos. Un ejemplo, lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Si Trump no gira la cabeza para mirar un gráfico que era sobre tema de número de inmigrantes entrados en Estados Unidos en su mandato y en el de Biden, si no gira la cabeza en ese momento, pues en estos momentos estaría muerto y posiblemente Estados Unidos en guerra civil. Fíjense la importancia que tiene una pequeña cosa, ¿no? Bueno, en Barcelona hemos tenido una cosa no tan importante como lo del intento fallido de asesinato de Trump, pero también es uno de esos detalles que cambia la historia. Resulta que, según han contado los mozos de escuadra, el juez Llarena, tenían un dron ahí volando encima de Puigdemont mientras hablaba en Barcelona, pero que justo en el momento en que Puigdemont se iba a escapar, pues el dron apuntó a otro sitio, hacia las autoridades y la multitud que se dirigía hacia el Parlamento catalán, y que entonces por eso no pudieron grabar cómo Puigdemont se intentaba escapar. Ven, ay, fíjense, esa pequeña orden de un operador de dron hizo posible que se escapara Puigdemont. Claro, todo el mundo sabe, cuando pones un dron para perseguir a alguien, lo lógico es que mira a todos los lados menos al que tienes que vigilar. Es decir, cualquier operador de dron lo tiene que saber, ¿no? Pero claro, es que es... Hay que disolver los mozos ya, algún tipo de referéndum o algo así, y es que son como... Es una policía política. Sí, una policía política y un sainete continuo, es que nos parecen de broma. No, pero no son de broma. Ya. Es que desgraciadamente no son de broma. Sí. Ocurre lo que ocurre porque hay instrucciones. Hombre, claro. Por lo tanto, es lo peor que le puede ocurrir, y a veces aquí tenemos también un cierto riesgo, está ocurriendo también en Gran Bretaña a propósito de esto, es percibir a la policía como una cuestión, como una institución política que obedece determinadas consignas, ¿no? Es decir, porque eso es muy, muy peligroso, porque hace que el público, en general, no perciba la autoridad ya. Perciba a unos señores uniformados que van a aplicar arbitrariedades en el orden público conforme a los intereses del que manda. Y eso es el preludio del caos. Es decir, cuando en Gran Bretaña ha habido no solo con las cuestiones más de la que llaman ultraderecha, sino en general, la doble vara de medir que lleva aplicando mucho tiempo la policía, que sigue siendo para otras cosas, todo se ha dicho, racista. Es decir, porque, por ejemplo, con los negros hay más detenciones de negros que de blancos, es decir, por sistema, aunque el nivel delictivo sea exactamente el mismo, ¿no? En Gran Bretaña. Porque allí las estadísticas no engañan, allí no tienen problemas en poner la etnia, ¿eh? O sea, no es como en Alemania o aquí. Allí un delito y se pone Tienen problemas al calificarla, porque no puedes poner que tenía aspecto árabe, tienes que poner que tenía aspecto asiático en las estadísticas. Sí. No, pues etnias, ponen etnias, entonces cada etnia pues es un concepto técnico que utiliza hasta el Europol, o sea que no pasa nada. Es una cuestión técnica. Pero quiero decir que allí en Gran Bretaña el problema que hay es la percepción pública, primero, de que la policía muchas veces es inútil. Es inútil. Es decir, que de repente aparecen policías que no tienen ninguna preparación ni ninguna capacidad física para cumplir su cometido. Es decir, a veces personas de una estatura ridícula o con un estado físico lamentable. Entonces, cuando ha habido situaciones comprometidas, es que han tenido que mandar a 22 policías para reducir a un tío. Y eso ya generalmente genera chifla allí, ¿no? Y alarma. Pero luego han visto cómo la policía se aplica con mucha intensidad con respecto a determinados tipos de manifestaciones y no en otras. Cuando ocurrieron las manifestaciones pro-Palestina, que en Gran Bretaña fueron muy agresivas y muy violentas, la policía estaba completamente desbordada. Es decir, da la sensación de que los políticos no se atrevían a aplicar todo el peso de la ley y de la presencia policial y de la acción policial contra los violentos. Sin embargo, cuando han sido otros, ahí se han aplicado a modo. Entonces, esa percepción que hay en Cataluña es peligrosísima. En Gran Bretaña ya sabemos lo que está ocurriendo con esto, ¿no? Es decir, la policía se la toman como a broma, ¿no? A broma.
Es muy importante esto tú que dices del tópico izquierdista de que, bueno, de que la politización de la policía, pero que la policía lo único que hace es defender los derechos de las élites y tal, porque no es verdad. Por ejemplo, me acuerdo que el director izquierdista Bertrand Tavernier fue a hacer un documental sobre la banlieue en Francia, sobre los problemas, y de lo primero que se dio cuenta y que le sorprendió es que los alcaldes de las banlieues lo primero que pedían era más policía. Y lo que para que la gente que quería tener ahí una vida normal no se viera hundida por el ambiente de criminalidad general que había, ¿no? Y entonces ellos estaban viendo a Sarkozy en la tele, en los telediarios todos los días diciendo que iba a tener mano dura con la banlieue, pero no mandaba policías. Y todos los alcaldes decían, por favor, lo que queremos es orden y ley aquí. Entonces, ese es un caso, igual que el maltrato de género. Cuando hay una mujer a la que la pegan, ¿quién va a defenderla? Va a defenderla la policía y es la que se ocupa de que tenga... El problema no es la policía, el problema es que no hay suficientes policías para proteger a un montón de mujeres que están siendo maltratadas y que el sistema no funciona. Nos gastamos el dinero en otras cosas como semáforos con falda. Por ejemplo, sí, en todas las mamandurrias de igualdad, sí. Y luego, no hay recursos, hay que mandar... En Estados Unidos tienen un problema, por ejemplo, con la reducción de recursos a propósito de esas políticas que ahora Kamala Harris defendía entonces y defiende ahora, de Found Police, ¿no?, que decían, han tenido que patrullar solos. Es decir, antes iban en parejas, por la reducción de presupuesto, tiene que ir un policía solo en un coche. Entonces, en un momento dado, está en una situación comprometida, no tiene que esperar a que venga a refuerzos a ayudarle. Es decir, es una situación de extremo peligro. ¿Qué provoca esto? Pues que los policías sean más remisos, actúan con mucha más cautela a la hora de intervenir. Es lógico, es una cuestión, son seres humanos, no tienen por qué mandarlos a que se inmolen, ¿no? Es decir, una cosa es proteger y servir y otra cosa es que se suiciden, ¿no? Y esto en España también, es decir, en España lo que es la patrulla es muy escasa y en algunas zonas inexistente. Hemos hablado de la cuenta esta que está haciéndose famosa durante este mes de agosto en Twitter, el apuñalómetro, una cuenta en Cataluña. Perdón, 34 apuñalamientos en 21 días en Cataluña. 34. Es tremendo. O sea, ¿dónde están las fuerzas de seguridad? Es salvaje. Pues no sé, supongo que estarán protegiendo a Sánchez en la Mareta, ayudando a huir a Puigdemont, pues no sé, recogiendo basura por la calle en Barcelona. No tengo ni remojos. ¿Dónde están? Están en las redes sociales. A ver lo que dices. Que eso es peligroso, ¿no? ¿Cuántos apuñalamientos? 34 en 21 días. Nada, 34 apuñalamientos no es peligro, no tiene que generar alarma social. Pero el hecho de que yo o Víctor o usted pongamos un tuit que sea ciertamente un poco comprometido, entonces eso sí tiene que ser vigilado porque es un peligro público. Es que nos damos cuenta de dónde estamos. Vuelvo a entroncar con lo que decía Víctor, es decir, es el alejamiento completo de la realidad. El alejamiento absoluto de la realidad. Es que, ¿para qué está la policía sino para que no pases por la calle sin que te apuñalen? Es que esto nos pasa cada vez más a más personas. A mi propio hijo, es decir, cosas que no hubieses pensado nunca, ahora están ocurriendo. Sí, mira, por ejemplo, el otro día me saltó en Twitter un vídeo de Guardiola, que iba con una bicicleta, no sé si por Manchester o por Londres, y se le acerca un negro enorme y se le ve la cara de pánico absoluto a Guardiola, y está a punto de regalarle la bicicleta, pero el negro, que iba un poco borracho, yo creo, solo quería pedirle una foto, pero Guardiola estaba totalmente acojonado. Y luego ves la foto de Guardiola con la camiseta del Open Arms en un partido, en un entrenamiento del Manchester City, y es claro, cuando ellos salen, cuando les toca un poco de realidad, ya se ve como... El síndrome del pony de von der Leyen, ¿no? Sí. Qué bonita la naturaleza, sí. hay que preservar a los lobos. Le comen el caballo 4 lobos y se da la vuelta. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como pisar, vivir a ras de suelo. Es decir, bajar de tu nube y volver y tocar la realidad y que te pasen cosas. Pero, ¿ustedes creen que hay más inseguridad ahora en las calles de España? A ver, que no es una cuestión de creer. Si 34 apuñalamientos en 21 días, es que hay mucha más sensación de inseguridad y mucha más inseguridad, no sensación. Ajá. Claro. Ha dicho el razonamiento correcto. Es que los datos es lo que indican, ¿no? Bueno, pues si los datos indican que hay más inseguridad, habrá que operar sobre los datos y alterarlos. La Ertzaintza, la Policía Autónoma Vasca, va a dejar de arrestar en Álava a aquellos que solo amenacen con un arma blanca, porque total es un delito leve.
Eso mismo ocurrió. Con lo cual ya desaparecerán de las estadísticas las amenazas con arma blanca. Lo que habrá es una cantidad de violencia, irá más la violencia. Esto es lo mismo que ocurrió en Los Ángeles, en California, y sobre todo en la Santa Mónica, que es el paradigma del terror allí ahora. Santa Mónica, que era como un paraíso. Hicieron una ley mediante la que dijeron que todo lo que no superara los $950 sería delito menor en un robo. ¿Ah? Hicieron esa ley, al día siguiente entraban a robar, pero vamos, en todos los lados, es decir, iban calculando cuánto me llevo, 800, pues, y cogían con bolsas así delante de los propios dependientes y salían por la puerta. Es decir, si tú... Es el efecto este de la ventana rota, que he intentado explicar. Yo, es decir, si tú mantienes un cierto orden y hay una sensación de orden y de severidad para cumplir ese orden, y las personas se comportan de acuerdo a esa severidad y todo está limpio y ordenado, pues es difícil, la delincuencia se convierte en algo, digamos, que tiene unos umbrales bajos, ¿no? Pero si tú empiezas a romper las ventanas de los edificios que están abandonados, a no arreglarlas, a dejar que todo se deteriore, y el aspecto, la sensación que tiene el público es de que aquello es una zona de guerra, es el lugar, estás incitando a la delincuencia. Estás incitando y provocando la delincuencia. Otro dato interesante que tiene que ver con el País Vasco, no sé si recuerdo, pero estaba más o menos ahí. En las últimas, no en las de 2024, en las fiestas de la Semana Grande de Bilbao de 2023, de los 76 detenidos por incidentes violentos en las fiestas, 71 eran magrebíes. Eso se ha puesto a circular no oficialmente, porque no se puede decir desde... Claro, es que no se puede decir, ¿y por qué no? Claro, mira cómo han dicho que el asesino del chaval, el pobre niño era un español blanco. Totalmente. Han dicho hasta que se les ha caído Twitter al suelo, se ha colgado ya Twitter de tantas veces que lo han puesto. Casi se les parecía que se estaban alegrando de que un español fuera un asesino. Es decir, cuando en realidad lo que hay que condenar es el asesinato, ¿no? Es decir, evidentemente, y más en este caso de un niño de 11 años, que es un horror. Pero no se puede decir la etnia en un determinado caso, pero sí se puede decir cuando es de otra etnia, es decir, cuando es autóctono o lo que sea, ¿no? Es decir, ha habido otra política, no sé si en el País Vasco o en Navarra, que está en contra de que se diga cuando unos magrebíes agreden a un homosexual. No me acuerdo cómo se llamaba ella, lo he leído en redes, pero también, o sea, es que es justamente intentar cerrar los ojos a la realidad. Es decir, tú no puedes normalizar a las personas si las tratas de forma diferente. Es decir, tú no puedes... de hecho, además es que eso genera un efecto casi psicológico. Es como las películas de miedo, las que más miedo dan son las que no te muestran exactamente el monstruo, ¿no? Es decir, porque te llegas a imaginar cosas espantosas, ¿no? La imaginación es peor todavía. Pues esto es igual. Cuando tú no informas al público, el público imagina lo peor. Es decir, nuestra mente está, lo dicen los psiquiatras, está especialmente condicionada a ponerse siempre en la situación peor. Es decir, es un instinto. Entonces, si tú no das la información, no te acostumbras a informar a las personas como si fueran adultas, pues seguramente no habría ningún motivo especialmente truculento de decir que un magrebí ha apuñalado a no sé quién. Es decir, porque esa sería la realidad. Y la gente de repente no despertaría como con la noticia que me acaba de dar don Luis de que en 21 años, no sé, tropecientos apuñalamientos. 21 días. En 21 días. 34. Entonces, de repente, sueltas eso cuando no has estado informando a nadie, cuando has intentado ocultar todo, de repente generas un estado de pánico. Y cuando la sociedad empieza a ponerse nerviosa, pues ocurren cosas. Bueno, efectivamente, si empiezas a la sociedad a ocultarle lo que está sucediendo, pues entonces la sociedad empieza a llenársele el gorro de pipas. Cuando ya se le llena el gorro de pipas y hace un primer pum, entonces pasas a la segunda fase, que es criminalizar a los que protestan, en lugar de resolver el problema que les lleva a protestar. Y eso, pues dependiendo de cuánta gente esté hasta las narices, pues puede funcionar o no. Por regla general, como has estado ocultando el problema, hay demasiada gente ya hasta las narices como para que la criminalización pueda funcionar. Con lo cual, cuando tú empiezas con la campaña de criminalización, lo que haces es primero desgastarte tú.
Segundo, desgastar el lenguaje, porque dices fascistas, extremoderechistas, no sé qué. Pues al final la gente mira a su alrededor y dice, oiga, pues aquí estamos 20 vecinos, cada uno de su padre y de su madre, y estamos protestando y me llama usted fascista porque protesto. Yo no soy fascista. Conclusión, todos aquellos a los que usted ha llamado fascista antes tampoco eran fascistas. Con lo cual el término ya pues deja de importarle a nadie un soberano bledo. Y bueno, pues llega un momento donde eso se traduce en votos. En el Reino Unido, pues han perdido algo así como 300.000 votos en una semana el Partido Laborista. Conclusión, pues que antes de ayer salían a anunciar un paquete de medidas contra la inmigración ilegal, porque ven que se les va de las manos el asunto. Es el único lenguaje que entienden los políticos, el de la protesta y el del voto. Lo demás les importa un soberano bledo. Sí, que mucha ultraderecha, pues, al final toman nota, ¿no?